Bueno, entonces vamos a dar inicio a la exposición del grupo número 1, así que les cedo los micrófonos, chicos. Éxitos. Buenos días, somos el grupo 1 y le venimos a exponer sobre el túnel de Ernesto Sabato. La reflexión de este día es, las grandes mentes discuten las ideas, las mentes promedio discuten los acontecimientos, las mentes pequeñas discuten con las personas. Eh, eh, por lo que yo entiendo, no hay que tomarle importancia a lo que a lo que no lo amerita, como peleas innecesarias que no nos interesan o que nos hacen ver personas con poca moral. En cambio, hay que enfocarnos en lo que realmente importa y discutir las ideas que nos pueden ayudar a crear algo mejor. Hola, buenos días. Bueno, voy a seguir con la lectura del fragmento de la obra. Es el capítulo 14, página 32. Bueno, dice, ¿has adivinado y pintado este recuerdo mío? ¿O has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? Pero ahora tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos se encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco desconsolado. Me miras como pidiendo ayuda. María. Cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí con esa carta. Hasta el hecho de tutearme de pronto me dio una certeza de que María era mía, y solamente mía. Estás entre el mar y yo. Ahí no existía otro, estábamos solo nosotros dos, como lo intuí desde el momento en que ella miró la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no tutearme si nos conocíamos desde siempre, desde 1000 años atrás? Si cuando ella se detuvo frente a mi cuadro y miró aquella pequeña escena sin oír ni ver la multitud que nos rodeaba, yo era como si nos hubiésemos tuteado y enseguida supe cómo era y quién era, cómo yo la necesitaba y cómo también yo le era necesario. Ah, y sin embargo te maté. Y he sido yo quien te ha matado, yo que veía como a través de un muro de vidrio sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso. Yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel. Basta de fusiones. Dije que relataría esta historia en forma escueta y así lo haré. Muy bien, ahí teníamos las primeras 3 partes de la exposición. Ahora vamos a dar inicio ya con la explicación del punto número 1 y ese nos lo va a explicar Ximena, por favor. Buenos días, señor. Buenos Compañeros. días. En el contexto de la obra tenemos el histórico político, en donde Argentina se encontraba en revolución y el presidente de esa Argentina era Domingo Perón. Mediante este mandato que tuvo él, surgió un movimiento político llamado peronismo. El peronismo se basó en la ideología comunista y también hubo una ley que como que eh, evitaba que los inmigrantes siguieran a la capital. Esto afectó bastante a Sábato porque era hijo de inmigrantes y obviamente le iba a estar en desacuerdo con esta ley o con esta norma que se había puesto durante su mandato. Esto influyó bastante en la obra del autor en el personaje de Castel. Por ejemplo, el autor tenía una postura contraria al gobierno y fue duramente censurado por los medios argentinos. Entonces, explica en el escrito su postura política en el personaje porque es una representación de esa incomunicación que él sentía con ese medio, con el medio argentino. Y además de esto, también está el contexto social en el que se nos enmarca la obra. De primera mano no tenemos un contexto social, sino que lo tenemos de mano del protagonista, de Juan Pablo Castel. Él describe el mundo como una sociedad horrible y que le provoca asco. No lograba empatizar con la mayoría de las personas de su entorno, ya que estaban llenas de defectos y aunque él
formaba parte de la humanidad, a veces se identificaba con ellos, pero aún así le parecía que él no compartía los mismos rasgos que ellos en ocasiones. En cuanto al económico, no nos mencionan un contexto económico en la obra. Sin embargo, en la sociedad en ese entonces estaba el peso moneda nacional del gobierno de Perón, y en el religioso tampoco se nos menciona ninguna creencia de los personajes. Muy bien, Ximena, muchas gracias. Qué bien que en este caso, si ustedes se fijan, los contextos que se pudieron relacionar o que se pudieron identificar hasta cierto punto como una fuente de inspiración para la creación de la obra, pues fueron mencionados. Así que, muy bien. Vamos a pasar entonces al punto número 2. Se lo va a explicar Clemente, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Vaya, en este caso nuestro autor era Ernesto Roque Sabato. Él nació el 24 de junio de 1911 en Buenos Aires, Argentina, y murió el 30 de abril de 2011 a sus 99 años a causa de bronquitis. En 1924 ingresó a la escuela primaria de Rojas y viajó a La Plata, donde cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional La Plata, donde conoció al profesor Pedro Enrique Ureña, quien sería de inspiración para él para su carrera literaria, y a Ezequiel Martínez Estrada. Luego, en 1929, ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. Luego, en 1937, obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas Matemáticas de parte de la Universidad de La Plata. En 1924, egresó de la Escuela Primaria Las Rojas y viajó a La Plata, donde cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional La Plata, donde conoció, perdón. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges en 1979. Con respecto a su ideología política, en su juventud él estaba muy apasionado o centrado en el Partido Comunista. Perdón. Y su producción literaria, en 1948 se escribió El túnel. Pásalo, por favor. Esas son las obras. En 1948 El túnel, en 1961 Sobre héroes y tumbas, en 1974 Abandón y el exterminador, en 1995 El dragón y la princesa. También, aparte de obras, también escribía ensayos, y algunos de esos eran Uno y el universo, Hombres y engrajes, Heterodoxia, el otro rostro del peronismo, El escritor y sus fantasmas, Entre la letra y la sangre, Querido y remoto muchacho, Antes del fin, La resistencia, España en los diarios de mi vejez, y las antologías, ¿Qué es el existencialismo?, Páginas vivas, Antología, La robotización de hombre, y otras páginas. Muy bien, respecto a esto, Clemente, si tomamos en cuenta la biografía de Sábato, que es la que tú nos compartes, si yo te preguntara cuál crees o en qué crees que se inspiró para crear el túnel, ¿qué podrías deducir? ¿Cuál habrá sido la inspiración de Sábato o por qué la motivación para escribir un tipo de literatura o un tipo de novela como lo es el túnel? Pues yo creería que su incomodidad a la situación que estaba viviendo. Muy bien. Porque, bueno, ¿Por qué? Dale, explica.
porque como bien dijo Ximena en el contexto, pues él estaba más basado en un existencialismo, incluso en sus obras lo deja ver un poco en su incomodidad. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. En el caso del punto 3 y el 4 van a ser abarcados por una sola persona, porque en el 3 prácticamente es bastante corto el título. En todo caso, ahí nos pueden decir por qué el título, ¿verdad? El año de la primera edición, la editorial, la estructura externa, y esa misma persona que explique justo lo que está en la diapositiva de este momento va a explicar el género y el subgénero. Así que como son 2 puntos cortos, esto lo va a explicar Henry, por favor. Buenos días. El título de la obra es El túnel. El año de la primera edición fue en el año de 1948. Su editorial es Revista El Sur y su estructura externa es que se divide en capítulos y este posee 39. El género y subgénero. Tiene como género el narrativo y subgénero la novela. La obra se llama El túnel porque Juan decía que se sentía en un túnel con María, porque se habían encontrado en el mismo camino y no sabían qué hacer, y entonces por eso decía que, por eso el título de la obra es El túnel. Muy bien, ahora respecto al género y el subgénero, Henry, nos vas a explicar por qué es género narrativo y cuál es el tipo de narrador que presenta. Y en cuanto al subgénero, si es una novela, eso está muy bien. ¿Qué tipo de novela consideras que es o por qué tipo de novela se inclina? Obviamente tomando en cuenta el contenido de la obra. Ok, me dijo que qué tipo de narrador tiene, ¿verdad? ¿Sí? Ok, cuenta con un narrador, espérame. Cuenta con un tipo de narrador protagonista, que es porque Juan cuenta desde su punto de vista lo que va sucediendo a lo largo de la obra. Y yo digo que como subgénero, pues tiene novela existencialista, ¿Por ya que qué? Ujú, porque es el movimiento literario ujú. y ¿Y qué rasgos? y los rasgos del existencialismo se ven bastante reflejados dentro de esa obra. Por ejemplo, espérame que me acuerde. El manejo de los personajes, que es una de las características del existencialismo, porque se ve reflejado cuando el autor describe cada personaje de manera detallada. Y eso. Muy bien. Va, en este caso, bueno, Henry nos menciona, es género narrativo, creo que ya con esto nadie tiene dudas en cuanto a qué se refiere este género, que sabemos que nos están contando o nos están relatando una serie de acciones y en este caso es un narrador protagonista porque el personaje principal nos cuenta desde la primera persona los sucesos y en el caso del subgénero Henry lo aborda como una novela existencialista y él mencionó algunos rasgos y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte del movimiento en el siguiente punto. Ahora, Henry, si yo te dijera que esta novela también tiene rasgos de la novela psicológica, ¿qué podrías responderme? ¿Estarías de acuerdo? ¿Y por qué? Yo digo que sí, porque, porque el personaje principal, a medida que avanza la obra, cada vez va teniendo más problemas con sus pensamientos y se ve cada vez más agobiado dentro de sus propios pensamientos por el caso de amor excesivo que sentía hacia María, hacia María. Entonces yo diría que sí. Bien, perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el del movimiento literario. Eso nos lo va a explicar Moisés. Buenas. La obra pertenece al boom latinoamericano. Bueno, el movimiento es el boom Muy, perdón que latinoamericano. te interrumpa, solo hazme un Dígame. favorazo. Fíjate Sí, que se dígame. escucha la música de fondo, si le puedes bajar el volumen,
porque se escucha una especie de Perdón, interferencia. se me olvidó. No hay problema. Detalles. Como le decía, la obra pertenece al boom latinoamericano que posee ciertas características como el manejo de los personajes, los cuales se muestran desde su interior, en conflicto con su entorno y consigo mismos. Esto se nota obviamente en básicamente todos los personajes, pero más que todo en Castle, ya que siempre pasaba reflexionando y analizando la sociedad que lo rodeaba y cómo él la detestaba, o sea, cómo estaba siempre en conflicto también con María, de que sí la amaba, pero luego la odiaba y cosas así. También tenemos un manejo del tiempo que se quiebra, o sea, se maneja la cronología alterada, generalmente se altera el pasado, el presente y el futuro. Eso se va, por ejemplo, desde que estamos ya cuando terminó la historia, o sea, estamos viendo una historia que ya está contada, o sea, estamos viendo el pasado, pero terminamos en un futuro. Es un manejo algo raro del tiempo, por decirlo así. Y también el espacio, ya que, por ejemplo, se supone que es un ambiente donde rodea su interioridad. Esto se demuestra en que Castel estaba como que acostumbrado a Buenos Aires, aunque se apoyaba siempre en su sociedad. Muy bien, acabas de explicarnos justo la parte del boom latinoamericano y si se fijan, bueno, en el caso de lo que nos acaba de decir Moy, ha abordado o ha especificado cómo es que los elementos del boom se pueden ver reflejados en la obra. En el caso del manejo de los personajes, quizá es una de las cosas que más podemos destacar o que más se pueden evidenciar porque en el caso del boom, los personajes predomina en ellos no una descripción física como tal, es decir, que lo más importante no es el darnos a conocer cómo son los personajes en cuanto a su estatura, su color de piel, de cabello, sus ojos, sino que importa más el mundo interior de estos personajes. Las descripciones psicológicas, ya Henry lo decía en la parte anterior y Moisés lo acaba de reafirmar, que se muestra la psicología y los cambios que los personajes pueden tener de un momento a otro. En este caso, pues está más que evidente en la parte de los protagonistas, que ya cuando veamos el argumento, los compañeros nos los van a explicar, porque se colocan o se presentan como personajes en conflicto con su sociedad, con quienes los rodean. En este caso se observa un descontento consigo mismos y por supuesto con los demás, ¿verdad? Que desean encontrar quizás su identidad o desean que todo fuese como ellos quisieran, pero lastimosamente las cosas no son así. Y luego, pues ya con el manejo del tiempo y el espacio, también ya lo explicaba Moisés, y en el caso del espacio, también hay descripciones de los lugares, hay descripciones del entorno, pero la descripción de los lugares casi que siempre surge desde dentro de los personajes. O sea que al final todo es una perspectiva casi que interna de los personajes que intervienen. Ahora, Moy, estoy observando que también ustedes colocaron vanguardismo. ¿Podrías explicarme por qué? Si hay algún ismo específico, que Henry lo mencionaba en el anterior, así que sería cuestión de reafirmarnos por qué vanguardismo, qué corriente del vanguardismo y qué características podemos ver en la obra sobre esto. Sí, como Henry mencionaba, tiene rasgos también del existencialismo y esto se denota en personajes como la filosofía de Castel, de que a veces decía que las cosas no tenían sentido, o sea, eh, es como que el sentido, o sea, la corriente que le intenta buscar sentido a la vida y todo eso lo puede tomar del existencialismo porque, o sea, si no me recuerdo, el existencialismo abarca bastante eso, o sea, buscarle un significado a la vida y todo eso. Muy bien. Y esta parte cabal casi que es como bien filosófico porque hay intervenciones del protagonista donde se va, híjole, hace unos razonamientos y unos análisis bien elevados y alguien podría incluso cuestionar y decir, pero esto en la realidad pues nadie lo hace. Podríamos pensar que no, pero en realidad muchos de nosotros sí tenemos o sí tienen algunos pensamientos en cuanto a analizar el porqué de las cosas, si estoy en contento o en descontento con X o Y situación, pues explicar y el preguntarme y el cuestionar también de cierta manera lo que está sucediendo para encontrar una explicación. Y entonces, en este caso, tanto el boom latinoamericano con las características y los rasgos vanguardistas que están prácticamente de la mano, específicamente el existencialismo, se pueden evidenciar en la obra.
Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el de la ubicación geográfica. Esa nos lo va a explicar Gaby. Hola. Bueno, pues la historia se desarrolla principalmente en Buenos Aires, Argentina, donde por primera vez hace alusión a este lugar es cuando Juan Pablo Castel ve cómo María se pierde entre la multitud después de haber apreciado su obra. También está el Salón Primavera, que es donde Juan Pablo estaba exponiendo su obra Maternidad y es donde se fija en María. Por primera vez, al ver que ella diferencia de los demás, que ella sí estaba apreciando a detalle su obra. Em, Luego está el edificio de la compañía T, donde Juan Pablo Castel habla por primera vez con María, después de haber esperado ese momento por tanto tiempo y logra reconocerlo. Entonces, en ese momento, él estaba como esperando ese momento, sí, pero al momento de verla, siempre seguía preguntándose qué le podía decir para sacarle ese tema de conversación, que era algo que él envidiaba de los otros hombres, poderse comunicar con una mujer. Entonces, al momento de llegar al edificio de la compañía T, él dice que hace una pregunta tonta, por así decirlo, y le pregunta que si en efecto ese era el edificio de la compañía T, a lo que ella le responde de que sí, ese era. Y al final ella se sonroja al verlo y después se van. Luego está la Plaza San Martín, que es donde llega a hablar con María luego de encontrarla, después de haberla visto salir del subterráneo. Juan Pablo Castel estaba esperándola afuera del edificio de la compañía T, pero vio como que nunca entraba porque creía que ella trabajaba ahí. Entonces se fue a esperar a un café y cuando la vio salir del subterráneo, se la lleva hacia la Plaza San Martín y le confiesa que había estado buscándola y le hace prometer que no se vaya nunca porque él la necesitaba. Luego está la casa Allende, donde Allende le da la carta de María y le confiesa que él es su esposo. Eso marcó el inicio de las dudas de Juan Pablo hacia María con lo que decía la carta y lo que había sucedido con la llamada telefónica. Luego de la llamada telefónica, él sintió como una inseguridad por todas las dudas que le había hecho sentir. Luego está la estancia donde vivía Hunter, que originalmente era de la familia, especialmente de su abuelo, pero había pasado a manos de él y donde se encontraba María cuando Juan Pablo llega a la casa de Allende. Luego está la playa cerca de la estancia, donde María había permanecido y le traía muchos recuerdos, había tenido días extraños, y es donde se enviaba cartas con Juan Pablo, donde Juan Pablo le decía que la quería, pero María le decía que tenía miedo de lastimarlo, pero él le decía de que se moriría si no sentía su amor y eso. Em, Luego, en una parte de las cartas, le dice a Juan Pablo, estás entre el mar y yo, que fue parte del fragmento que leí al principio, donde le hace creer que solo tenía ojos para él. Luego está la Recoleta, que es el lugar donde se encuentran luego de la llegada de María de regreso a Buenos Aires. Era el lugar donde se llegaban a sentar y a platicar y pasaban un momento bonito juntos. Em, y cuando llegó de Buenos Aires le empieza a interrogar sobre sus sospechas de la carta, de la llamada y le pregunta sobre su esposo Allende. También la estaba esperando ahí para verse por última vez con ella, pero no llega. También está el muelle, que es el lugar donde llega muy triste después de salir del café, decepcionado por no saber de María. Y la Plaza Francia, donde solían caminar, luego de tener alguna fuerte discusión, donde finalmente lograban reconciliarse. Y la cárcel, que es el tiempo presente en el que se encontraba. Muy bien, Gaby, excelente. Si se fijan o si pusieron atención a la descripción y a todo lo que acaba de decir Gaby, pues saber que la obra en su totalidad o que principalmente se desarrolla en Buenos Aires, estamos hablando de Argentina, pero hay lugares bien marcados o bien específicos donde ocurren ciertas acciones que son de importancia para la trama de la obra y ya Gaby los ha mencionado pues básicamente todos. Así que vamos a pasar al punto de los temas, tema principal y temas secundarios. Eso nos lo va a explicar Clemente, por favor.
Para esta parte de los temas hay que explicar por qué, ¿verdad? Y si es posible con ejemplos específicos de la obra, mucho mejor para contextualizarnos e irnos ubicando. Clemente, a los temas. Vaya, perdón. En este caso, el tema central es el amor, obviamente obsesivo, como ya lo dijimos, porque Juan Pablo quería una explicación hacia todo, a cada una de las acciones que tenía María. Y como obviamente María no era clara, no daba unas respuestas certeras, solo evadía lo que él quería saber. Entonces, por eso decimos que es un amor obsesivo, el tema central. Las infidelidades por parte de María hacia su esposo, que en ese caso es Allende, y el arte, porque desde un inicio de la obra todo se da por la pintura que ha hecho Juan Pablo, que la nombra maternidad. Y a ver, ¿cuál es el otro? Y el ego que se ve en cómo él cree ser casi que dueño de ella, queriendo saber absolutamente todo sobre su vida. Muy bien, ahí tenemos tema central, el amor. En este caso, aclarando, y ya lo explicaba Clemente, es el amor obsesivo, porque no es un amor, digamos que muy agradable hasta cierto punto. Hay situaciones o hay acciones en las que se puede volver desesperante el personaje principal, en este caso Juan, para con María, con una serie de interrogatorios que ya más adelante en el argumento nos lo van a explicar, pero es una obsesión tremenda y de hecho esta obsesión o este amor obsesivo surge por una situación que tampoco tiene un peso súper grande. El hecho de estar observando un cuadro y observar un detalle que nadie más quizás se había fijado, que nadie más se había percatado, pues lo hace a él entrar en esta situación. Y luego en el caso de los temas secundarios, pues ya lo explicaba, ego. En este caso también el término o el tema ego también lo podemos manejar con vanidad, porque él utilizaba y criticaba la vanidad. De hecho, hay una parte incluso que habla hasta de la mamá y la parte de la vanidad y cómo es que él creía que la mamá estaba exenta de esto, pero que luego se dio cuenta que no. El tema de las infidelidades, por supuesto, las artes y los celos. Esos celos enfermizos que obviamente venían ligados a la parte del amor obsesivo que estaba teniendo Juan para con María. Bien, vamos a pasar al punto de los personajes principales y secundarios. Eso nos lo va a explicar Henry, por favor. Bueno, como personajes principales tenemos a Juan Pablo Castel, que en la obra no se nos da una presentación física de él, pero se nos dan algunos datos como que tiene 38 años, eh, así que nos da la idea de que es un hombre ya en su mediana edad. La personalidad de Juan Pablo es de alguien solitario y que suele tener una visión pesimista de las cosas o del mundo en general, ya que todo lo parece asqueroso o tonto. Es un individuo que es muy desequilibrado mentalmente, ya que no sabe ni controlar su ira ni sus celos, y eso se ve muy reflejado cuando le pregunta cosas constantemente a María. Eh, Además, que tiene bastantes cambios de humor muy explosivos. Por otra parte, también tenemos a María Iribarne, que Pablo en la obra la describe como alguien de rostro hermoso, que tiene pelo largo, que era castaño y que físicamente no parecía pasar los 26 años. Y que María se caracterizaba principalmente por tener una vida llena de secretos y de engaños. Por lo tanto, es alguien bastante misteriosa y
y de pocas palabras. Como personajes secundarios tenemos a Allende, creo, ajá, sí, Allende, que era el esposo de María, que por la obra se puede suponer que era de clase relativamente alta. Es ciego, pero no era de nacimiento, había quedado hace pocos años atrás ciego, entonces sabía imaginarse bien las cosas. Era un hombre ingenuo, ya que nunca sospechó que su mujer la engañaba. Aún así, aún a las claras señales de que ella no la amaba como antes. También tenemos a Luis Hunter, que se decía que se parecía a su primo Allende, alto, era moreno y flaco, de mirada escurridiza y con unos comportamientos que denotan que es alguien prepotente y un poco mujeriego, además de superficial. También teníamos a Mimi, que era la prima de Allende, que en la obra es descrita como una mujer delgada y que según Castel, o sea, según Juan, era malvada y que tenía miopía. Se denota que es pedante por su origen y que tiene un origen francés, usando constantemente frases en este idioma con un tono arrogante. También tenemos a Lártiga, que era un escritor que Juan detestaba, que va con él para confirmar sus sospechas de María y Hunter, de la infidelidad de María y Hunter. Eh, y después tenemos a Mapelli, que era un amigo de Castel y que le presenta su vehículo, que le presta su vehículo a Castel para que llegue donde María y su primo. Muy bien, Henry. Bueno, ya creo que en cuanto a personajes principales y secundarios, los han abordado todos. Ahora yo tengo una pregunta, Henry. ¿Habrá personajes terciarios? Si bien es cierto, no se les pide que los coloquen y que nos lo expliquen con detenimiento, pero sí, normalmente en las obras hay personajes que, aunque no tengan un papel de mucha relevancia, sirven o participan en algún contexto de la misma. En esta obra, ¿podrías mencionarnos algunos personajes terciarios que en algún momento participan o que en algún momento actúan, aunque su participación no sea de un peso tan fundamental como los que ya nos explicaste? ¿Alguno que se te Eh, venga a la mente? sí, sí, sí. Está la mucama, que era como la secretaria de María. Ujú, muy También bien. estaba, espera que me acuerdo, no me acuerdo. Em, Estaba Doctor Prato, así se llamaba, sí, que era un doctor muy talentoso y que era parte de la sociedad de psicoanálisis, si no estoy mal. Ujú. De ahí tenemos a Mariano, que es a uno que le dan duro, y solo eso me acuerdo, sinceramente. Vale, muy bien. ¿Alguien más del grupo que recuerde personajes adicionales a los que ya Henry nos explicaba como principales y secundarios? Y a la La parte de madre, los... Ajá, muy bien. ¿Quién más? En torno a la vida de María, ¿será que no hubo Sí, nadie más? creo que se llamaba Richard. No me acuerdo si se llamaba así, se llamaba, disculpar, el nombre ahorita se me ha ido, pero era un sujeto que le escribía cartas a María, ¿verdad? Creo que es el que hace referencia a usted, de casualidad. Ajá, muy Ah, bien, sí. pues creo que se llamaba Richard. Si no, va a disculpar, le quedó mal con el nombre. Va, ahí tenemos otro. En esa parte podemos darnos cuenta entonces también que aparte del misterio que Henry mencionaba en María, pues también tenía algo de fundamento, ¿verdad? O sea que no la podemos catalogar a ella como una santa, definitivamente, porque sí había una especie, o hubo, mejor dicho, una especie de relación entre ellos. Y en cuanto a Juan Pablo, ¿no tuvo alguna otra relación o algún otro contacto con otra u otras mujeres? Yo, señor, hubo una rumana que conocí en un bar, en realidad se refería a ella como rumana, aunque al final dijo de que era una rusa o que le daba igual. Esta rumana se iba a acostar con él y él como que vio en su cara una expresión que le recordó a María, entonces la terminó echando de su apartamento. Muy bien. Y gracias a ella llegó a una conclusión hacia María, ¿Cuál era la conclusión, Ximena? de que
La rumana y María se parecían más de lo que podía parecerse a simple vista. O sea, usa una palabra despectiva para llamarlos. Ujú, muy bien, sí, obviamente no la vas a decir. Vaya, en este caso, cuando pregunto esto es porque, si bien es cierto, en la trama de la obra, estos personajes que sus compañeros acaban de mencionar, ¿verdad? Hablando de Richard, hablando de esta rumana que acaba de mencionar, hablando del doctor Prato, hablando de la mucama, no juegan un papel de relevancia. Está bien que no los hayan colocado como principales o secundarios, pero como que nos van dando quizás algún matiz adicional en cuanto al accionar de los personajes, porque en este caso, bueno, Juan, lastimosamente cuando se ponía en estas crisis que le agarraban de obsesión, de paranoia y todo lo demás, terminaba emborrachándose. Entonces, en este caso, bueno, esta mujer era una prostituta básicamente y cuando él está o intenta estar con ella, la relaciona con María, ya nos lo explicaba Ximena, y la conclusión en este caso, y al final termina insultando después a María, y la trata como si fuera una prostituta. Obviamente la palabra que él utiliza es una palabra mucho más ofensiva, y esto también genera un gran conflicto entre ellos que ya nos van a explicar en la parte del argumento. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando nosotros leemos una obra, sí hay que poner atención a todos los personajes, que bien que los compañeros mencionaron a los personajes terciarios. Eso significa que en algún momento sí nos puede o nos debe despertar nuestra atención el hecho de darme cuenta que hay personajes que no son tan importantes o no juegan un papel de relevancia, pero que a la hora de la intervención en la historia sí nos pueden dar o ayudar a crear una mejor idea respecto a los personajes principales y secundarios. Bien, ahora vamos a pasar o vamos a iniciar con la parte del argumento. Esta parte no la va a explicar una sola persona porque es demasiado extensa, sobre todo porque lo que queremos es que intenten hacer o recrearnos de una manera lo más fiel que se pueda la obra, como si nos estuvieran contando un cuento o una historia. Así que va a ser compartido. Yo voy a ir diciendo en qué orden o quiénes van a ir hablando, pero sí pedirles a los miembros del grupo que estén atentos por dónde va el compañero, porque es un tanto incómodo el que cuando yo diga, vaya, suspende tal persona y sigue la siguiente, diga, bueno, ¿y dónde te quedaste? Porque da la sensación que no estábamos muy atentos a lo que el compañero anterior estaba explicando. Así que con la parte del argumento va a empezar Ximena, por favor. Ok, en el primer capítulo se nos presenta el protagonista, Juan Pablo Castel, un pintor argentino, y se introduce a él mismo como el asesino de María Ibanez Hunter. Él decide no ahondar mucho en su identidad, pues porque sus conocidos lo tendrán en su memoria, aunque él hace una vista que él tiene hacia la memoria colectiva, que él considera que la memoria colectiva nada más es un mecanismo de defensa natural, porque la gente suele olvidar las cosas malas y solamente conservar las buenas. Entonces, en realidad nos quiere decir con eso que todo tiempo pasado fue mejor. Esa frase que dicen, en mis tiempos las cosas eran mejores, en realidad hace referencia a que la memoria solamente conserva los hechos buenos y desecha felizmente los malos. Después de esto hace una reflexión sobre la raza humana y concluye de que el mundo es horrible y no hay necesidad de explicarlo. Para esto nos pone un ejemplo de un expianista que se encontraba en un campo de concentración y es obligado, y ese expianista tenía hambre y lo obligan a comer una rata, pero la rata está viva. En el capítulo 2, el motivo es que él como que justifica el por qué está escribiendo su crimen y justifica que no es simple vanidad, porque en realidad no le importa lo que piensen los demás. Si la gente quiere pensar que es vanidad, pues que lo piense, y justifica la vanidad por ser algo tan humano y que él a veces peca de esto también, ya que está hecho de hueso y carne, igual que todos los humanos. Y menciona de que es fácil ser modesto cuando se es célebre. Hace referencia a la vanidad de la modestia, que viene acompañada en ocasiones. A veces aquí es donde habla un poco de su madre, que dice de que hace años estaba enferma de cáncer y que él llegó al hospital a verla ya cuando estaba agonizando,
y ella se compadecía de él por el cansancio que él denotaba en su rostro. Entonces él aquí supuso de que su madre no estaba exenta de esta cualidad de la vanidad y que le parecía algo humano simplemente. Al final termina el capítulo diciéndonos de que la historia de su crimen la escribe por si llegase a entrar la esperanza de que haya una persona igual a él, que se identifique con las palabras que él está escribiendo y que la única persona que fue capaz de entenderlo está muerta y que es María. En el capítulo 3 sabemos de que Juan Pablo, según todo lo que ha dicho, que Juan Pablo es el asesino de María y él se dedica a contarnos cómo la conoció. Nos relata de que en 1946 en el Salón Primavera en Buenos Aires se exhibió un cuadro de su autoría llamado Maternidad. El cuadro era una composición de muchos elementos, pero entre ellos había uno que al parecer nadie le hacía caso. Se trataba de una ventanita y en la ventanita había una mujer viendo hacia la costa en una playa, como expectante de algo. La única persona que se fijó en este elemento fue una señorita que se le quedaba viendo el cuadro. Entonces, desde ese momento la mujer adquirió el interés del pintor y él se preguntaba si en realidad ella había captado lo que él quería transmitir en ese cuadro. Y desde ese día se hacía la misma pregunta una y otra vez y esperaba encontrarse con ella, pero no ocurría. En el capítulo 4, el pintor logra reencontrarse con la persona que tanto lo estuvo intrigando los días pasados en la calle. El problema es de que no sabía cómo abordarla, cómo comenzar una conversación con ella. Aquí es donde menciona de que no sabe cómo es que los hombres hacen para entablar conversaciones con mujeres en las calles y más que todo no sabe cómo le hacen para empezar una aventura con ellas. Llega la posibilidad de encontrarla nuevamente en un salón de arte porque él supone de que ella está interesada por el arte porque se le quedó viendo a su cuadro y porque estaba en la exposición de esos cuadros. Pero él como que expresa un cierto desagrado que le tiene a los círculos sociales. Él habla de que cuando existen círculos sociales, en esos círculos sociales hay gente interesada por los mismos temas y que comparten inevitablemente los mismos rasgos. Esto le causaba cierto desagrado a él, pues porque no le caía bien la gente en general. También expresa su desagrado a las reuniones de artistas porque entre ellos hay críticos, él odia a los críticos. Y aquí hace una analogía entre un cirujano y un crítico, diciendo de que a un cirujano no se le puede asignar un crítico, pues porque un crítico no le puede decir de que la operación no se tiene que hacer así si el crítico nunca ha agarrado un bisturí en su vida. Él piensa lo mismo de los críticos del arte porque para juzgar, él opina de que los críticos tuvieron que haber agarrado al menos un pincel en su vida, aunque si los críticos hacen obras mediocres tampoco se ganan el derecho de juzgarlo. En el capítulo 5, después de explicar las razones de por qué odia este tipo de cosas, aquí se nos deja ver de que él es como una persona que se justifica por todo, que le da vueltas al asunto y tiene que encontrarle una respuesta a todo. Él se pone a pensar de que quizás exista la posibilidad de que ambos conozcan a una misma persona que los presente. Pero él no se podía imaginar preguntándole a sus conocidos si ellas conocían a María para que los presentara, porque le daba vergüenza. Después se da cuenta de que en realidad él es muy tímido y que es incapaz de iniciar una conversación con ella y le deja como que a ella para que inicie la conversación. Entonces él se comienza como que a maquinar escenarios ficticios donde están él y ella hablando y como que él le da diferentes respuestas. Entonces llega a imaginarse tantas cosas que a veces las cosas se le entremezclaban y se confundía y le parecía grotesco. En el capítulo 6, al encontrarla, la volví a encontrar por la calle
y se dedicó a seguirla, pues porque no la quería volver a perder. Aquí es donde la siguió hasta el edificio de la compañía T y la alcanzó en el momento en que ella iba a tomar el ascensor. Entonces logró preguntarle si en efecto el edificio era de la compañía T, algo que le pareció muy tonto, pues porque al principio, a la entrada a la compañía se veía el letrero de la compañía T, pero ella no hizo mayor caso al asunto, solamente le respondió con un gesto afirmativo. Entonces ella, al fijarse de quién era la que la estaba cuestionando, se sonrojó y él le preguntó por qué se sonrojaba. Entonces, después de esto, le preguntó la razón de por qué se había quedado viendo a su cuadro tanto tiempo, de que si en realidad había notado la ventanita que le había puesto. Ella al principio le dijo de que no sabía de qué estaba hablando y él decepcionado se alejó de ella. Entonces ella terminó corriendo detrás de él y le dijo de que sí, de que realmente recordaba esa escena constantemente. Y después de esto ella salió corriendo y él pues salió corriendo detrás de ella pues porque no se podía permitir no volverla a ver. En el capítulo 7 volvió a entrar al edificio, subió por el ascensor y dio una vuelta a una de las oficinas, se quedó viendo un rato por el ventanal y después volvió a bajar. Entonces, al no encontrarla en esa vuelta que hizo, se puso a analizar la situación. Se preguntó, ¿ella trabaja ahí o solamente tiene negocios pendientes en el lugar? Entonces, de todas las análisis que hizo, terminó concluyendo de que tenía que esperarla. Entonces se sentó a un café y esperó a la hora de salida, pero ella no salió cuando todos estaban saliendo del edificio. En el capítulo 8, regresó a casa deprimido y solitario, se sentía mal. Entonces repasó una y otra vez la situación, diciéndose que por qué estaba ella en el edificio. Y volvió a decirse de que era necesario verlo otra vez, así que en el capítulo 9 regresó al edificio a esperarla. Entonces pasó toda la mañana esperándola y él ya estaba como que resignado que ya no le iba a volver a ver, pero la volvió a ver saliendo del subterráneo. Entonces se acercó a ella y la agarró del brazo y la arrastró a la Plaza San Martín. Y ahí tuvieron una plática donde él le decía todo lo que había estado pasando esos días, de que él no dejaba de pensar en ella, de que la necesitaba, no sabía para qué, pero la necesitaba. Y ella solamente se quedaba callada. Al final, él concluyó de que ellos pensaban de la misma manera, pues porque ella había visto su cuadro de la misma manera que él lo habría visto. Entonces, ella al final cree comprenderlo, pero no le dice mayor cosa. Ya en el capítulo 9, al día siguiente, al anochecer, Juan Pablo había regresado a su taller y le llamó, o sea, le marcó a María y una mucama le contestó. Él preguntó por la señorita Iribarne y la mucama como que dudó. Esto es importante pues porque plantea la primera duda acerca de María en Juan Pablo. Entonces la mucama dudó por un momento de pasarle con María, pero después lo terminó comunicando con María. Después, durante la llamada, él como que comenzaba a mostrar los rasgos obsesivos que él tenía con ella, de que no dejaba de pensarla, que la necesitaba desesperadamente. María se mostró demasiado tranquila y le dijo de que no podía hablar en ese momento. Entonces Juan Pablo tuvo que esperar a que cerrara la puerta para que ella pudiera hablar con él. Entonces él aquí también se plantea otra duda, ¿por qué es de que cerró la puerta? ¿Por qué es de que no podía hablar con la puerta abierta? Entonces él le prometió de que la llamaría mañana por la mañana, pues porque María le dijo que se tenía que ir.
En el capítulo 11, Juan Pablo Vaya, se... te voy a interrumpir, Ximena, disculpa, lo estás haciendo muy, pero muy bien, te felicito, pero te va a ayudar Moisés a seguir con el argumento. Ok. Bueno, como iba a decir, sí, bueno, en el capítulo 11 lo que pasa básicamente es que Juan Pablo se encontraba agobiado y intranquilo, ¿verdad? Por todas estas dudas que le habían surgido en su cabeza y le pareció raro no sentir desprecio en cierta forma a la humanidad como siempre lo tenía. Así que luego se fue a un café. El día siguiente habló por el teléfono a casa de María, tal como él lo había prometido. Y le decían de que María está en un viaje en el campo y que había dejado una carta para él. Aquí es cuando empiezan uno de los primeros ataques de celos de Juan Pablo. Así que se decide ir a la casa de ella, ¿verdad? Le abrió la puerta un mucamo polaco que la condujo a la sala y conoció a Ender, el esposo de María. Aquí viene una gran revelación para Juan Pablo porque él no sabía de que María era casada. Entonces, a Ender le da la carta y lo único que decía la carta es: yo también pienso en usted, María. Juan Pablo se sentía horrorizado porque, o sea, le estaba incomodando pasar toda la sesión con el Ende. No entendía por qué le había hecho esto, o sea, ir a buscar una carta y presentarle a su esposo. En el capítulo 13, Juan Pablo trata de ordenar sus ideas, porque más dudas le habían surgido en su cabeza. Eh, por lo de la mucama, lo que había dicho, por el mismo esposo, o sea, todo le parecía incierto. Entonces, pero su furor por María no se había apagado, porque María también lo pensaba. O sea, lo que estaba escrito en la carta lo emocionaba, incluso ya sentía que tenía pertenencia de María. En el capítulo 14, desesperadamente ansiaba volver a ver a María, así que le vuelve a escribir una carta para preguntarle cuándo regresaba de su viaje. Se encontraba en casa de su infancia en un sueño, pero habían pasado muchos años y todos se rían de él. Emanaban recuerdos y emociones de la adolescencia como amor, temor, alegría. Y cuando despertó comprendió que esa casa en sí era María, una representación de lo que sentía por ella. En el capítulo 15, los días pasaron hasta que llega una carta de María, en la que le expresaba cómo se sentía en la estancia, los recuerdos que le traían y las voces que escuchaba. Juan Pablo se emocionó ya que sentía que la comprendían y que ella lo había tuteado en una carta. Sentía una conexión que le hacía sentir muy feliz. En el capítulo 16 estaba claro de lo que sentía Juan Pablo hacia María, o sea, era un amor y quería expresarlo enseguida. Entonces le escribió una carta diciéndoselo. Perdón, le escribió una carta a María, pero la respuesta de María no llegó. Así que en su desilusión le escribió a María y María lo llamó al día siguiente porque quería decirle que regresaba a Buenos Aires. En ese mismo momento acordaron de quedarse para ver el siguiente día. Durante el encuentro se trataron de muchas cosas, confesándose amor mutuamente, solamente que Juan Pablo no estaba seguro de la forma de amar a María. En el capítulo 17 se nos relata la relación del pintor con María, estando llena de cosas felices y tristes. Juan Pablo estaba convencido de que María no la amaba, una manera de que lo hacía. También se ponía a pensar que solamente formaba parte de una comedia que María disfrutaba. Así que Juan Pablo sospechaba de la fidelidad de María hacia él, porque o sea, si sabía de lo que le estaba haciendo a su esposo, que la detenía de hacerlo para él. Así que, pero claro está de que, o sea, después de todas esas peleas, todos los celos y todo lo malo que tenía la relación, siempre había momentos relativamente bonitos, que eran caminatas, por ejemplo, que se daban como que fueran dos enamorados jóvenes, pero siempre fueron interrumpidas o arruinadas por las cuestiones, o sea, por los interrogatorios constantes de Castel. Juan Pablo seguía sometiendo a María a sus interrogatorios constantemente y llegó a saber de un hombre que se llamaba Richard, quien se había suicidado por María, y antes de hacerlo había escrito cartas que ella había quemado. Así que Juan Pablo supuso que las había quemado porque sintió algo por aquel hombre, aunque ella lo negara y lo justificara que solo lo apreciaba. En el capítulo 19, todavía una duda prevalecía en la cabeza de Juan Pablo. El problema de Allende, el esposo de María, era un enigma denominado así por Juan Pablo, así que un día decidió aclarar sus dudas hacia el problema Allende e interrogó nuevamente a María.
Después de una larga conversación llena de negociaciones por la parte de María, Juan Pablo llegó a la conclusión de que María engañaba al ciego tanto en sus sensaciones y sentimientos. Esto lo llenaba de rabia, porque le volvía a surgir el sentimiento de que posiblemente María lo engañaría o lo engañara de la misma manera a él, sin una pizca de remordimiento. En el capítulo 20, desde el momento en el que se expulsaba las palabras de su boca, se arrepintió, ya que había tratado muy mal a María. Después de percatarse algo, Juan Pablo salió detrás de ella, pero no la encontró. La buscó por todas partes e incluso llamó a casa de María, pero ella aún no llegaba. Fue ahí cuando se dio cuenta que se habían roto el lazo entre ellos dos. En el capítulo 21, vuelve a casa con un vacío. En momentos así recordaba que era parte de la humanidad, lo que le permitía que lo soportara. Salió a emborracharse, como solía hacer cuando le pasaba algo malo, y tuvo una pelea que lo obligó a huir del lugar y se echó a llorar. Contempló la idea del suicidio, pero no llegó a concretar nada. En la madrugada decidió regresar a casa, pero terminó en casa de Allende. Después de eso, llamó a la casa desde un teléfono público, le contestaron, pero él no exclamó nada. Después subió a su taller y se durmió. Bueno, Moy, te voy a interrumpir, te vas a quedar hasta aquí, lo estás haciendo también muy bien, creo que vamos a un buen ritmo y se está comprendiendo bastante bien con la explicación que hasta el momento ambos nos han dado. Así que ahora va a continuar Gaby. Porfa, Gaby. Bueno, en el capítulo 22 se nos relata una pesadilla de Juan Pablo cuando entra en una casa y un hombre lo convierte en pájaro. Llegan sus conocidos y al parecer no se percataron de la transformación de su amigo porque lo trataban como siempre. Él al intentar gritar de la boca del pintor solo salían graznidos porque lo habían convertido en pájaro, que al parecer solo él era capaz de escuchar, solo él sabía lo que era y nadie más lo entendería. Luego está el capítulo 23, que al despertar del sueño llamó a la casa de María y le dijeron que se había ido a la estancia. Después de un tiempo, él le escribió una carta en donde decía que lo sentía y que lo perdonara. El tiempo pasó y ella no respondía. Él seguía mandándole cartas y diciéndole lo mismo, que lo perdonara y que sentía haberla tratado mal, hasta que le confesó la tentación que le provocaba suicidarse. Y decía que le dolía haber llegado a ese punto como de chantaje, pero que era necesario. Esta última carta tuvo respuesta de María, quien lo invitó a su estancia y preparó sus cosas y se dirigió hacia la estación. Luego el capítulo 24 llegó a la estancia y un chofer lo recibió. Fue algo que lo irritó, también le irritaba no volver a ver a María por ningún lado. Llegó a la casa y conoció a Hunter. Se parecía mucho a Allende y Hunter era arquitecto. Desde el primer contacto se ganó el desprecio de Juan Pablo y conoció además a una mujer francesa que se llamaba Mimi, quien, al igual que Hunter, no era de su agrado. Hunter le hizo saber a Juan Pablo que María se encontraba indispuesta y se había recostado. Lo llevaron a su habitación, donde estuvo muy tentado de tocar la puerta de las demás habitaciones para ver si ahí se encontraba María, pero no se atrevió. Abajo lo estaban esperando para tomar el té. Luego está el capítulo 25, que durante el té, Mimi y Hunter hablaron del arte, de la literatura, temas de cultura. De vez en cuando Mimi le hacía preguntas a Juan Pablo, que quien lo asentía, ya que en la realidad se sentía profundamente triste. Y al final llega a la conclusión de que no puede ser posible que María conviva con gente así, porque desde un principio no les cae muy bien y que sabía que María no se relacionaría con ese tipo de personas. Pero aún así convive con ellos y por el hecho de ser familia, y eso lo entristecía aún más. Luego está el capítulo 26, que María bajó de su habitación y esto despertó el ánimo de Juan Pablo, pero volvía a decaer al saber cómo lo había tratado. En ese tiempo recordó él, que el estar con María solo era algo que se componía de momentos pequeños y pasajeros, y al final se resignó. María logró que ellos dos tuvieran un momento a solas de los dos primos, entrando así ellos dos en la casa. Bueno, luego está el capítulo 28, perdón. Ambos se dirigieron, no, perdón, 27. Ambos se dirigieron a la costa y se sentaron en las rocas. Ahí María le estaba diciendo
todo lo que había estado en su cabeza esos días, que tenía mucho que ver con él. También le contó cosas de su pasado, pero Juan Pablo no le prestó mucha atención, pero al escuchar algunos fragmentos, le horrorizó la idea de que ella fuese igual que los demás y que él, capaz de hacer cosas innobles, la idea lo llevó a la tentación de matarla ahí mismo. Ambos se quedaron ahí un momento más, contemplando el mar que se había vuelto oscuro. Juan Pablo decía de que si él se enteraba de que lo engañaban, que lo mataría como un perro. Luego está el capítulo 28. A ver, al llegar a la casa se percató que Mimi se había ido y notó cierta irritación en Hunter, quien lo miraba con una mirada de celos. Mientras la cena se llevaba a cabo, Juan Pablo se permitió analizar el comportamiento de Hunter, que se explicaría con María. María tendría que tener una relación de otro tipo para que Hunter tuviera celos. Entonces, al subir a la habitación, llegó a la conclusión de que eran amantes y todavía siendo primos, cuando lo escuchó discutir en una planta de abajo. Luego esperó a que todos se durmieran y salió de la estancia en la madrugada hacia la estación. Ya en la estación tenía la esperanza de que María fuera por él, pero eso no pasó y se deprimió. Luego está el capítulo 29, que a partir de aquí la mente del pintor se vuelve aún más catastrófica. Al llegar a la ciudad se emborracha y despierta en un taller después de haber tenido un sueño caminando por la catedral. Mientras tomaba un baño, todas las cosas vividas en la estancia se produjeron en su mente. Al salir del baño, le escribe nuevamente a María exponiéndole lo que había visto en la estancia, también sacándole lo que le hacía a Allende. Releyó y entregó la carta en la oficina de los correos. Luego está el capítulo 30. El Juan Pablo se arrepintió de haber mandado la carta y se dirige a la oficina para reclamarla, pero no había encontrado el recibo, que era muy importante porque si no, no podían devolvérsela. Tuvo una discusión con la empleada y terminó yéndose muy enojado y pensaba en la manera de quemar esas cartas y se quedó esperando a la empleada que tanto lo enojó afuera de la oficina. Y la empleada se enojaba con que le dijera señora en lugar de señorita. Luego está el capítulo. Te voy a interrumpir, Gaby, perdón. Vamos a Okay, terminar con los últimos capítulos. Nos va a ayudar Clemente. Muy bien, Gaby, gracias. Vaya, en el capítulo 31 se dio cuenta de que no sacaría nada con esperar a la empleada, así que se resignó ante los planes del destino. En ese momento recordó un sueño que tuvo y se sintió muy triste. Comenzó a caminar y terminó sentada en una banca de la Recoleta. Se puso a reflexionar pensamientos que construyeron con gran odio hacia él y hacia María. Todo esto influyó en él un sentimiento de querer correr a casa. En el momento que iba llegando se dio cuenta que no la había llamado. No perdió tiempo y lo hizo. Cuando la comunicación con ella le terminó gritando, Cuando la comunicaron con ella le terminó gritando y amenazando con que se quería quitar la vida si ella no volvía. Ella acepta resignada. En el capítulo 32 salió de su taller y se emborrachó y se peleó con un marinero y por un comentario que le hizo una mujer. Se encontraba con la mujer del bar en su taller. Al final terminó gritándole e insultándola. Le recordaba a María. Ella lo mordió en el brazo y él la sacó. Se metió a la bañera y su mente se volvió un caos, y todas las imágenes que habían vivido junto a María se produjeron en su cabeza. En el capítulo 33, con el historial del capítulo anterior, decidió darse cuenta de la investigación de una fuente confiable, Larty, conocido del pintor. Era íntimo amigo de Hunter. Le preguntó cuánto tiempo llevaban juntos Hunter y María. Él le dijo que no sabía nada. Según
La hora de María debería estar en Buenos Aires. La llamó y ella le dijo que debería haberse quedado en la estancia, pues Hunter estaba enfermo, y él supo inmediatamente que se trataba de una mentira. En el capítulo 34, Juan Pablo llegó al punto de encuentro y pensó para sí que en realidad nada estaba perdido, podía aceptar el amor de María y vivir de esa manera. María no se presentó a la reunión. El pintor colérico habló a su casa de María y le informó que había vuelto a la estancia repentinamente. Llegó a su taller, agarró un cuchillo y destrozó el cuadro que lo había empezado todo. Pensó para pedir prestado su auto. Perdón. Le dio la excusa de que su padre estaba enfermo y se dirigió a la estancia. En el capítulo 35, llegó a la estancia a las 10 de la noche. Durante el viaje se preguntaba sobre la capacidad de María para engañarlo con Hunter. Le parecía grotesco y triste. Se bajó del auto y se escondió en el parque. En el capítulo 36, mientras estaba escondido, llegó a la conclusión de que siempre había estado en un túnel toda su vida. Le daba la impresión que el túnel se había conectado con el de María, pero en realidad María era como las demás personas. Solo era una criatura que se había asomado a ese túnel por curiosidad. Estaba solo en aquel lugar. En el 37, vio a María y Hunter tomados de la mano. Era una tormenta. Esa los obligó a refugiarse en la casa mientras la lluvia mojaba a Juan. Él observaba atento las acciones de María. Se percató que solo la luz de la habitación de Hunter estaba encendida. Esperó a que la luz de la habitación de María se encendiera, pero no fue así. Se sintió al desvanecer. Escaló por el capítulo 38. Escándalo. Escaló por el exterior de la casa y logró entrar. Se dirigió a la habitación de María. Abrió la puerta y la apuñaló repetidamente en el pecho y en el vientre. Abatido, regresó a Buenos Aires y mediante una llamada hizo despertar a Allende. Fue a su casa y le confesó el crimen. Allende, alterado, empezó a gritarle y a corretearlo por la sala. Juan Pablo salió y se entregó a la policía. En el capítulo 39, en sus meses de encierro, confiesa que el presidente de los médicos se ríen de él y examina a causa del suicidio. Y espera algún día poder comprender la situación. Muy bien, muchas gracias, Clemente. Bueno, y gracias a los 4 chicos que nos colaboraron con la parte del argumento. Creo que lo hicieron excelente. Ya la mayoría, bueno, todos los que hemos puesto atención, ya tenemos una idea bastante clara y específica de lo que sucede en la obra. Así que ahora ya solo vamos a pasar al punto número 10, que es el último, y ese le corresponde a Henry. Por favor. Bueno, la denuncia social de la obra es que el túnel fue censurado en España durante el gobierno de Franco. Esta medida se pensó que era necesaria debido a que, que se presentaba sin el simbolismo de Sabato. Lo único que daba era una novela pornográfica, por decirlo así, en donde se relataba un adulterio y era relatado un asesinato. Y un amor ilícito que justifica el asesinato. Claramente existieron opiniones diferentes. Vale destacar la opinión de Albert Camus, que defendía la idea de la fidelidad. Sin embargo, también se tenía la idea de que el amor podía ser ilícito, y esta última de las opciones daba válida la anterior y se terminaba validando el asesinato.
aunque se llegó a la conclusión de que la novela no presentaba ningún problema político, el ambiente moral que se desarrollaba dentro de la obra no ayudaba para ayudar a la publicación y esta se llevara a cabo, o sea, la publicación. Y finalmente, la novela fue publicada en 1966, concluyendo que la denuncia social de la novela fue exclusivamente moral y que no impedía mucho. Muy bien, en esta parte creo que es bastante, bueno, lógico después de todo lo que hemos leído también, ¿verdad? En cuanto a que la denuncia social está bastante relacionada con la parte moral. Ahora, en cuanto a la situación o al papel de la mujer, Henry, ¿consideras que podría haber una crítica o una denuncia de parte del autor hacia los tratos o situaciones y lo que pueden desencadenar como consecuencias? Sí, con respecto a eso, toca un tema bien delicado que es el feminicidio, ya que a veces Castel perdía la ira y ofendía bastante a María, incluso llegaba a acosarla. Entonces, sí, toca bastantes temas delicados que probablemente pueda suponer algún problema frente a las mujeres y cosas así. Ujú, muy bien. Y como última pregunta, si quisiéramos sacar alguna enseñanza de la obra, ¿qué podríamos haber Eh, aprendido después de leerla? de que todo tiene su límite y que no hay que confundir el amor con obsesión y que hay que diferenciar bien esas dos partes, porque una cosa es estar enamorado y otra es sentir obsesión a esa persona. Ujú. Muy bien. Perfecto, Henry, gracias. En esta parte, bueno, igual ya Henry lo mencionaba, la parte del feminicidio, y esto es una realidad latente todavía. No podemos decir que en los tiempos pasados se daba y ahora ya no. Estamos en una situación o en una sociedad tan complicada en la cual a veces las situaciones o el poco manejo de la ira o de los impulsos puede llevar a las personas a generar este tipo de atrocidades. Y esto es tanto de hombres hacia mujeres como viceversa, ¿verdad? De mujeres hacia hombres. En este caso, obviamente, la obra lo plantea desde la perspectiva del feminicidio, pero yo creo que siempre es momento para buscar una enseñanza, un aprendizaje en el hecho de saber que en este caso la obra no es aprenderé lo que ahí sucede, sino que es lo contrario, ¿verdad? Darme cuenta de la crítica o darme cuenta de la situación tan difícil que la obra maneja, porque si se fijan en lo que los compañeros nos explicaron, casi que toda la obra gira en torno a esta obsesión, a esta toxicidad, a este deseo de control o de manejo de la pareja o de la otra persona. Entonces, obviamente las situaciones y el poco manejo de la ira y los impulsos llevan a una consecuencia fatal. Y en este caso, pues nos damos cuenta y si se fijan, qué bueno que ahí tenemos esta otra imagen que ellos están presentando ahorita, sí es un poco cruel, ¿verdad? Es un tanto trágico. Por ejemplo, la que está al lado izquierdo, cualquiera puede conmover si de hecho igual la obra, como ya decía Henry, fue censurada en algunos países, incluyendo España, por ese tipo de temáticas que aborda, por ese tipo de situaciones que obviamente no son buenas, pues no son positivas. Entonces, chicos, en nosotros queda el hecho de tomar conciencia, de reflexionar sobre estos temas y de saber diferenciar, como dice Henry, el no intentar ver a los demás, y esto incluye una relación quizás de noviazgo, de amistad o con los familiares, porque a veces somos demasiado posesivos y no podemos o no intentamos siquiera o no nos damos cuenta de que tenemos un problema, porque en este caso el protagonista jamás reflexionó, hey, la estoy regando, hey, necesito ayuda. No hubo nadie que le dijese, mira, estás mal, deberías de acudir a un psicólogo, a un psiquiatra y ver de qué manera te pueden ayudar. Entonces, ¿cómo es que podemos pasar del amor al feminicidio? ¿Cómo se puede pasar del amor a cometer un asesinato? Entonces, en este caso, pues yo creo que el mensaje está más que claro. Agradecer al grupo por la exposición. De verdad que los felicito, lo hicieron
muy bien, lo hicieron bastante bien. Espero que todos los demás que escucharon la exposición, pues tomen como referencia, sus compañeros les han dejado la tarea difícil porque lo hicieron de una manera muy, muy sobresaliente, a pesar de ser el grupo número 1, pues ya rompieron el hielo, y el día de mañana entonces continuaríamos con las exposiciones con el grupo número 2. Así que felicitaciones, chicos del grupo 1, y bueno, nos quedamos hasta acá para que vayan a su otra clase. Les deseo un feliz día a todos, cuídense, pórtense bien y lean, por favor. Gracias, señor. Bueno, hija, con Adiós, gusto. señor. Adiós, Gracias, gracias. gracias a ustedes. Adiós, chicos. Adiós a todos los que se despiden en el chat también. Cuídense, seguimos en contacto.